Muy buenos días. Es un placer y un honor estar aquí presentando este seminario que va a tratar de los canales de denuncia y de los sistemas de protección a los alertadores, y se pregunta en gran medida qué va a pasar el 17 de diciembre cuando el plazo para transposición de la directiva finalice. Yo soy Manuel Villoria, soy catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, soy uno de los cofundadores de Transparencia Internacional y pertenezco a una red de excelencia del Ministerio de Ciencia sobre cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción en sus dos ediciones, y todos los profesores, más de 100 profesoras y profesores de esta red, mandan un saludo también a los participantes, que voy a presentar muy brevemente porque yo creo que son de sobra conocidos. Voy a empezar con el señor Miguel Ángel Gimeno Jubero, que es el director de la Oficina Antifraude Cataluña, que es magistrado y que viene desempeñando esta labor desde hace ya varios años, yo creo que con un gran resultado. También tenemos, sigo el orden que tengo aquí en la ficha, el señor Jaime Far Jiménez, que es el director de la Oficina de Prevención y Lluita contra la Corrupción de las Islas Baleares, ¿no? Y que también es un funcionario inspector de finanzas que ha desarrollado su labor en este campo durante muchos años. Tenemos a la señora Rosa María Sánchez Sánchez, que es la directora del Servei d'Anàlisis del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Y que también es una funcionaria del Ayuntamiento de Barcelona que ha desarrollado una labor muy importante en esta materia y desarrollado un trabajo excelente para potenciar la prevención y la lucha contra la corrupción en el ámbito del ayuntamiento. Y finalmente tenemos a Joan Ginares Gómez, que es el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, y que también es un funcionario, ¿verdad?, de secretario de la Administración local, que ha desarrollado labores muy importantes en la lucha contra la corrupción en el Ayuntamiento de Barcelona previamente, precisamente, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, voy a empezar con una serie de preguntas que voy a hacer a los participantes. En algún caso me centraré en alguna o alguno de ellos, y sí les pediré que no nos extendamos más de 2 minutos. Sé que es difícil, para que podamos dar respuesta a toda una serie de batería de preguntas que teníamos aquí preparada. La primera es una presentación, lógicamente, y qué han hecho hasta ahora las agencias anticorrupción, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, el Servicio de Análisis, para prevenir y luchar contra la corrupción. Y si quieren, seguimos el orden de presentación: Miguel Ángel, Jaime, Rosa y Joan. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Manuel. Gracias a todos los que están asistiendo a este seminario, y para no perder más el tiempo escaso que se me concede. Quiero recordarles que en el año 2003 hay una convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, en la que se introduce el elemento preventivo. Como consecuencia de esto, es suscrita por España, pero lo cierto es que después no se desarrolla ninguna institución de carácter nacional que lo hiciera. Sí se hace en Cataluña en el año 2008-2009, que es cuando empieza a funcionar, y en pleno rendimiento, digamos, en el año 2010. Sobre todo en una visión preventiva de lo que es la gestión de los riesgos. Una misión preventiva que estaba haciendo unos trabajos, haciendo formación en todas las instituciones públicas y en todos sus funcionarios, buscando la integridad de todas las administraciones. Y obviamente también haciendo alegaciones incluso a todas aquellas manifestaciones normativas que hacían que eran dentro de nuestra competencia, que es el ámbito de la comunidad autónoma, del ámbito público de la comunidad autónoma. También se tiene una escasa competencia, que ya veremos, en materia de protección a los alertadores, porque se hace en el reglamento y con un artículo francamente impreciso, donde no atribuye a la oficina más que unas competencias de promover, y lo que sí que hemos hecho durante todo este tiempo es hacer un numeroso
actividad de publicaciones y de formación con estas publicaciones a todas las instituciones públicas. Un poco partiendo de la idea de que antes de que una intervención administrativa y, por supuesto, una intervención penal, es mucho más importante que hagamos todo un trabajo para que las instituciones integren aquellos valores, aquellos principios que suponen, que, en fin, que conforman toda una buena administración, En el ámbito de la investigación, donde también las competencias se extienden, pero no se tiene capacidad coactiva de ningún tipo, o sea que la autoritas nace por la razonabilidad de lo que se está diciendo, la verdad es que durante estos años hemos recibido unas cuantas más denuncias, más de 2.000 denuncias, se han resuelto del orden de 1.400, 1.300, 1.400 denuncias, y lo que es más curioso es que este incremento se nota sobre todo a partir del 2017, después tendremos oportunidad de analizar algunas de las razones por las que se dispara. En el año pasado pues hubo más de 330 denuncias que se plantearon delante de la Oficina Antifraude, y este año pues va por el orden de, en este momento, en el mes de junio, pues va del orden de 200, algo más de 200. Con lo cual quiere decir que hay una gran progresión y hay una gran necesidad. Esperamos que dar satisfacción suficiente desde la oficina, pero también indica que en muchas ocasiones se nos está tomando como una oficina única, un buzón único en el cual presentar aspectos que no son estrictamente competencia de la Oficina Antifraude, pero sí que la Oficina Antifraude tiene como mandato todas aquellas, redirigirlas a aquellas instituciones que son las competentes, y es más, pedirles explicaciones de cuál es el resultado que se ha dado en ellas. Creo que estoy dentro del tiempo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Jauma, o Jaime, perdón, adelante. No se te oye. Tienes que dar ahí. Sí. Decía que muchas gracias por poder permitirnos participar en este seminario. Nosotros, la Oficina de Baleares, pues copia prácticamente el esquema de funcionamiento de la Oficina de Cataluña y la de Valencia. Tenemos dos grandes áreas de trabajo, la de investigación y la de prevención. En el área de investigación la dedicamos al 100% de momento al estudio de las denuncias, que también se han incrementado bastante desde el año pasado, desde que pusimos el buzón de denuncias anónimas. Y para completar el área de investigación nos faltaría contar con algún sistema de alertas y establecer algún protocolo de inspección, de investigación de aquellas malas prácticas que detectan los organismos de control externo, básicamente la Sindicatura de Cuentas o el Tribunal de Cuentas. Y en el área de prevención, pues tenemos en marcha múltiples proyectos. Yo siempre recuerdo que de las 15 funciones que la ley nos atribuye, 14 tienen que ver con la prevención y una solamente con la investigación, que es la prevención, que yo creo que es la gran olvidada, ¿no?, de los medios de comunicación en la labor que hacemos. En la prevención estamos elaborando guías de prevención de riesgos de corrupción en organismos públicos. Hemos desarrollado 2, nos quedan por desarrollar 5. Hemos desarrollado un simulador de conflictos de interés totalmente electrónico para poder guiar a aquellos funcionarios o a aquellos cargos públicos que tienen dudas sobre si alguna actuación en la que están en ese momento pues puede llevarles a algún tipo de conflicto. Hemos elaborado un proyecto educativo propio que abarca todas las fases. Tenemos un proyecto educativo para los adolescentes en los institutos y escuelas, básicamente eso y bachillerato. Tenemos 2 cursos destinados a funcionarios públicos, uno para cargos directivos y otro para funcionarios en general. Y luego estamos desarrollando también con la universidad un curso de experto universitario en prevención y lucha contra la corrupción. Llevamos a cabo una función de asesoramiento en materia de integridad y ética pública a todos los funcionarios que nos plantean dudas sobre estas materias, así como hacemos alegaciones a proyectos normativos, tanto de comunidad autónoma como de corporaciones locales que tengan que ver con la transparencia, con la integridad y con la ética pública. Cada año elaboramos una encuesta ciudadana. Este año pasado hicimos la primera, que pretendemos seguir haciéndola para conocer la percepción de los ciudadanos sobre la evolución, ¿no?, de la corrupción en nuestra comunidad autónoma. Estamos también elaborando un programa de difusión del cumplimiento normativo en las pequeñas y medianas empresas, porque siempre hablamos de corrupción desde el punto de vista del sector público, pero siempre tenemos que tener en cuenta que
hay, aparte de un órgano corrompido, hay un corruptor, ¿no? Que normalmente pues, son las empresas, y las pymes suelen ser las grandes contratistas de las administraciones locales. Hemos constituido un observatorio ciudadano en favor de la transparencia, la ética pública y la integridad, donde de momento están integradas 8 entidades y estamos esperando que se integren otras 2 en las próximas semanas, con el fin de dar participación a la ciudadanía en el escrutinio de las políticas públicas. Esto es realmente lo que pretende el observatorio. Y, por último, como peculiaridad de nuestra oficina, nuestra ley nos encomienda la gestión y explotación del registro de declaraciones patrimoniales de intereses y actividades de los cargos públicos. Es un registro que actualmente abarca 1.580 personas que nos tienen que presentar los modelos de declaración cuando toman posesión y cuando cesan, y presentarnos anualmente la declaración del impuesto sobre la renta. Aparte de todo lo que es la labor de entrada de documentación, pues llevamos a cabo una gestión, una explotación del registro a base de comprobación de lo declarado por los cargos públicos, y para eso pues tenemos algunas bases de datos como la de titularidades reales de los registros y del notariado, la de la seguridad social, catastro, agencia tributaria, tráfico, etcétera. Y esto es un poco más o menos, a grandes rasgos, lo que nos lleva al día a día en nuestra oficina. Muchísimas gracias. Rosa María, por favor. Buenos días y gracias por la invitación, y gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos. En cuanto yo me centraré en lo que es en el ámbito local y concretamente en el Ayuntamiento de Barcelona. En este sentido, hacer hincapié en el proceso formativo de un marco de integridad institucional, porque difícilmente puede entenderse la lucha contra la corrupción o la prevención del fraude de una forma aislada del concepto de integridad pública. Y en este sentido, desde el 2015, el Ayuntamiento de Barcelona ha ido creando este marco que se ha compuesto de diferentes piezas. Podemos destacar entre ellas, por el engranaje que existe entre las mismas, el código ético. El código ético es a muy grandes rasgos, es una norma de carácter reglamentario y de aplicación general que recoge los principios y valores éticos que deben seguir y las pautas de conducta que deben seguir los destinatarios del mismo en cuanto a la gestión municipal. La particularidad del mismo es que no es meramente programático, sino que tiene un capítulo dedicado a sanciones y además reporta con infracciones, remitiendo en este punto la Ley de Transparencia 13/94 catalana. Y así las sanciones que se pueden poner por incumplimientos del Código Ético pueden ir desde sanciones monetarias, desde inhabilitaciones, suspensiones e incluso pérdida de indemnizaciones por cese del cargo. Además, otra de las piezas sería el Comité de Ética. El Comité de Ética está constituido en mayo del 2018 y está compuesto el órgano colegiado de garantía máxima de la interpretación y aplicación del Código Ético. La particularidad también del Comité de Ética del Ayuntamiento de Barcelona es que está compuesto por 5 miembros totalmente externos a la organización, con lo cual se refuerza su objetividad, su independencia, y han sido elegidos por el Consejo Municipal en plenario entre profesionales de reputado prestigio en el ámbito de la ética, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Además, han seguido un proceso previo a la selección de hearing, es decir, se han sometido a una audiencia pública. Además, tienen una máxima de reserva, de obligación de reserva, y solo rinden cuentas al Consejo Municipal a través de la memoria anual. Establecidas estas 2 piezas, aparece otra pieza que es el engranaje que une a todos, que es el buzón ético y de buen gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que entra en funcionamiento el 17 de enero del 2017. A través de él se configura como un canal de comunicación bidireccional que permite que tanto la ciudadanía como los servidores públicos puedan comunicar conductas irregulares contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios éticos del propio Código Ético, que se desarrollen en el marco no solo del Ayuntamiento de Barcelona como sus entes y sus unidades, sino de todo el sector municipal público, entre los que están consorcios, fundaciones, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles, y también otra de las novedades es que incluye también la posibilidad de fiscalizar la actuación de las empresas, de las personas físicas o jurídicas que son contratistas del Ayuntamiento de Barcelona, así como de aquellas que reciben subvenciones.
La riqueza del buzón ético del Ayuntamiento de Barcelona es que es pionero, porque incluye la posibilidad de la confidencialidad, pero también del anonimato a través de la disposición que se pone al comunicante de acudir a la red Tor, a la red de anonimización Tor. Y, de hecho, está en código libre y ha sido implementada por las oficinas antifraude que aquí nos acompañan y, además, por la propia Generalitat de Cataluña, también por ayuntamientos de Mollel, Lérida, y además se ha hecho la propia Agencia de Transparencia del Área Metropolitana y además se ha firmado unos convenios para establecer una red de protección de alertadores y de desarrollo de estos instrumentos. Además, es importante establecer que viene acompañada de un régimen normativo. Dentro de las funciones, el órgano que gestiona el canal de denuncias, el canal de alertas, es la Dirección de Análisis, que además es a la vez el órgano de soporte técnico-jurídico del Comité de Ético. Y dentro de sus funciones, además de la gestión del canal de comunicaciones, está la protección del alertador y además el carácter preventivo que desarrolla, por ejemplo, a través de sus recomendaciones, pero también se está haciendo un control, una supervisión de los sistemas de cumplimiento normativo de las empresas públicas municipales. Hemos empezado con las 100% municipal. Y estamos realmente, otra de lo importante de este órgano es su juventud y además que se anticipó a la directiva del 2017, o sea, a la Directiva Europea de Protección del Alertador. Ya en el 2017 estaba postulando las comunicaciones anónimas. Muy bien, pues ahora Joan, por favor, Joan Linares. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros, colegas de las demás oficinas y agencias y con todo el público que nos acompaña. La Agencia Valenciana Antifraude, que muy pronto cumplirá sus 4 años de funcionamiento. Durante este tiempo ha venido realizando sus funciones en materia de prevención. La prevención se desarrolla formando funcionarios, formando cargos públicos, difundiendo también análisis y situaciones de riesgo de corrupción y realizando recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas que están dentro de la competencia de la agencia, que son todas las administraciones valencianas, más sus sectores públicos, las empresas públicas y teniendo competencia también sobre el ámbito de la contratación de las empresas contratistas y las subcontratistas. Además, otra de las áreas de la agencia es la de la investigación. Durante este tiempo de funcionamiento de la agencia son más de 700 los expedientes de investigación que se han abierto, 350 ya están conclusos y estas denuncias han sido en buena parte el resultado de la puesta en funcionamiento desde 2018 del buzón de denuncias. El buzón de denuncias está basado en el mismo modelo que el Ayuntamiento de Barcelona, del cual trasladamos a la estructura de la agencia y en estos momentos entran el 85% de las alertas y de las denuncias que entran en la agencia proceden a través del buzón que está adscrito al área de análisis e investigación. La agencia realiza también recomendaciones a las administraciones públicas y a todo el sector sobre el cual tiene competencias, como pues, las formas de prevenir y de evitar que se produzcan situaciones de riesgo de fraude o de corrupción. Pero además también protege a las personas que denuncian. En estos momentos son 25 las personas que ostentan la condición del Estatuto de Personas Protegidas. Después, si acaso, nos extenderemos en qué consiste esta protección. La BAF colabora también con otros organismos similares y en el ámbito valenciano pues con las fiscalías anticorrupción, realizando informes o realizando periciales cuando así nos lo han venido solicitando los jueces. Estamos integrados en estructuras internacionales como la EPAC o como NEIWA y además la agencia interviene a través de los procedimientos legislativos pues en tareas de recomendar, proponer, indicar las mejores medidas preventivas en el ámbito
del fraude y la corrupción cuando el Parlamento valenciano inicia la tramitación de normas que puedan ser susceptibles de introducir aspectos de prevención de la corrupción. Por mi parte, este es de una forma muy resumida qué es lo que estamos haciendo desde la Agencia Antifraude para prevenir la corrupción. Pues muchísimas gracias. Yo creo que después de analizar todo lo que han hecho, es evidente que tenemos ya agencias anticorrupción muy activas y que empezamos a tener una infraestructura de prevención y de lucha contra la corrupción, al menos en ciertas comunidades autónomas y en ciertos gobiernos locales, pues muy potente, ¿no? La pregunta siguiente es muy sencilla. La primera es, y van las dos juntas, ¿quién puede denunciar o quién puede alertar? Y vinculado a ello, ¿cómo se garantiza la confidencialidad o la anonimidad en función de las circunstancias, ¿no? Pregunto directamente ya. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, vale. En nuestro ámbito competencial puede denunciar cualquier persona. Y cualquier persona presenta, y de hecho así se realiza. Tenemos dentro de nuestra ley una especial cuidado, tiene nuestra ley un especial cuidado y el reglamento en lo que se refiere a la confidencialidad, estableciendo dos niveles, uno de ellos muy riguroso, incluso con eventuales sanciones de los propios funcionarios de la oficina si no se cumplieran, graves, que se trataría sobre aquellas personas que nos han pedido confidencialidad. Es decir, es una denuncia que no es anónima, pero que aquella persona que denuncia sí que solicita que se la tenga, que sea confidencial con lo que es su nombre. Esta confidencialidad se otorga mediante una resolución que dicta el director y evaluando la situación, en general son casi el 100%, por no decirlo totalmente, y a partir de ese momento de ninguna manera se podrá dar el nombre de la persona que denuncia en ninguna circunstancia que se dé. Queda al margen de esta situación cuando el asunto por alguna razón se judicializa, porque entonces ya no depende de nuestra administración, sino que depende del juez correspondiente, me refiero en el orden penal. Eso se advierte en todo caso, pero también he de decir que hasta ahora tanto los fiscales como los jueces han sido bastante sensibles y mantienen todo lo posible la situación. El problema se nos plantea, y eso supongo que se podrá debatir en otro momento, es cuando la situación de denunciante, de alertador, pasa a ser una posición de testimonio y entonces aquí las dificultades jurídicas que se dan. Les recuerdo que en la directiva es el ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal queda excluido de estos ámbitos. Eso por una parte. La anonimización en la Oficina Antifraude de Cataluña ha tenido diferentes periodos. Un inicial periodo en que efectivamente se admitían las denuncias anónimas, otras que no se admitieron, el segundo director que hubo no se admitieron estas denuncias anónimas y cuando entró el nuevo equipo directivo, es decir, el que yo dirijo en este momento, a finales del año 2016, de manera inmediata se autorizó la recepción de denuncias anónimas. Debo decir varias cuestiones respecto de esto porque creo que es conveniente que todo el mundo lo sepa. El número de denuncias anónimas se ha multiplicado. En este momento estamos, por supuesto, más del 50% de las denuncias que llegan a la oficina son anónimas. Pero también he de decir que la mayoría, por no decir la inmensa mayoría de ellas, responden a una denuncia con mayor o menor precisión, y este sería otro problema, pero que responden a una realidad de un hecho. Es decir, con independencia de cuál sea el móvil que la motive, los hechos en el porcentaje elevadísimo, por lo menos no distinto del que se daría en otras circunstancias, son ciertos. Serán mal valorados, pero en todo caso son ciertos. Por tanto, eso de que se utilice este canal de denuncias anónimas como un modo insidioso de atribuir responsabilidades a terceros, a denunciados que quedan indemnes delante de esta situación, no es con nuestra experiencia, no responde a una realidad de nuestra experiencia, todo lo contrario. Claro, ciertamente hay una situación, si es anónima, obliga también
a una valoración de la verosimilitud de lo que se está diciendo, y en muchas ocasiones pues es difícil hacerla porque si no se tiene posibilidad de interaccionar con la persona que de manera anónima la ha planteado. ¿Cómo funcionan anónimamente? Pues se ha expresado ya aquí por mis colegas anteriormente, a través de un buzón electrónico, podría ser presencialmente también a través de un escrito y presentándolo en el buzón que hay en la entrada de la oficina, pero en realidad la inmensa mayoría se hace a través de correo electrónico. Un correo electrónico con un sistema, con el sistema Tor, que se ha mencionado en el Ayuntamiento de Barcelona y que ha mencionado también la agencia valenciana. Efectivamente, este es el sistema que da, que tiene una cierta ventaja, porque permite interaccionar con aquella persona que ha presentado, si ella quiere, obviamente, que ha presentado la denuncia, sin que nosotros tengamos ninguna posibilidad de saber no solo su nombre, sino desde qué IP se ha hecho la denuncia. La interacción aproximadamente se consigue en un 36-38% de las actuaciones anónimas en las cuales se ha solicitado esa interacción, que es el mismo mecanismo que se utiliza para decir cuál es el estado del asunto, o cuando se ha resuelto el asunto, cuál ha sido la resolución. Que se comunica, se da contenido, no es que se pongan las resoluciones, sino que se les da el contenido que tiene. ¿Quién puede, resumo y concluyo, quién puede denunciar? Todo el mundo. ¿Cómo pueden denunciar? De cualquier modo que sea factible y que llegue la información a la oficina. A continuación, a partir de aquí, hay un juicio de verosimilitud sobre el asunto, sea presencial, sea confidencial, sea por correo electrónico, sea como sea. Se hace un juicio de verosimilitud, y si supera este juicio de verosimilitud, continúa un procedimiento hasta donde tenga que darse, sea por pasarlo al Ministerio Fiscal o al juez de instrucción si el hecho es un delito, o sea en el ámbito administrativo, o sea simplemente una contravención, en cuyo caso también nosotros advertimos de esta contravención a las autoridades administrativas. Muy bien, muchísimas gracias. Jaime, ¿tenéis algo especial que añadir? Tienes que darle a la voz. Suscribo prácticamente todo lo que ha dicho Miguel Ángel Jimeno. Tenemos prácticamente la misma regulación. También tenemos la posibilidad, o está puesto, que los funcionarios, en algún caso, vulneran la confidencialidad de los asuntos, pues también tienen una responsabilidad, una indemnización hacia la oficina de 5 veces, ¿no?, el salario bruto que puedan cobrar. Y simplemente, bueno, añadir que la gestión profesional de las denuncias para nosotros es fundamental. La evaluación del fondo de la información y la adopción de medidas apropiadas para hacer frente a las irregularidades, yo creo que son elementos fundamentales para fomentar la confianza. Si a eso le añadimos luego la protección que podamos atribuir, que es absoluta con la posibilidad de denuncias anónimas, pues tanto mejor. Nada más. Muy bien. Y Rosa, ¿alguna cuestión? Sí, si me permites, yo no voy a reiterarme en lo que han dicho los anteriores ponentes, porque realmente es que traduce la realidad. Solamente dar un dato también significativo. En el Ayuntamiento de Barcelona, en el 2016, antes de implementarse el buzón de comunicaciones, por tanto no había posibilidad de anonimato. Las comunicaciones que se recibieron fueron 63. Al año siguiente, es decir, a partir del 1 de enero del 2017, subieron a 499 comunicaciones. También reiterar lo que ha dicho el director de la Oficina Antifraude de Cataluña en cuanto a que realmente la información que se recoge de una comunicación anónima es realmente rica y traduce un interés especial y un conocimiento específico de los hechos que se están comunicando. Solamente sí que me gustaría añadir muy rápidamente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se está dando aquí? La posibilidad de denunciar. Nos está diciendo, yo creo que es unánime entre las 3 oficinas antifraude y en la Dirección de Análisis del Ayuntamiento de Barcelona, la posibilidad de que denuncie tanto las personas físicas como las personas jurídicas, y además, aparte y no ceñidas al ámbito laboral, como sí establece la directiva europea, ¿no? En su artículo 4 reduce o ciñe la calidad de denunciante a aquella persona física, ya sea del sector público o del sector privado, que tiene conocimiento de la fuente de información de la que alerta en relación al ámbito laboral.
Esto, por mucho que realmente es verdad, la interpretación que se hace del ámbito laboral en la directiva es muy amplio, deja una huérfana de protección, yo creo, y de posibilidades de explorar la posible protección íntegra de todos los comunicantes cuando la fuente de su conocimiento es fuera de esa relación laboral. Y además esa interpretación o esa concepción de la directiva lleva también a una zona peligrosa y es la definición que en su artículo 6.3 se establece del término represalia, por cuanto la reduce también a cualquier acción derivada negativa o que cause perjuicio al denunciante derivada de la propia denuncia, pero ceñida en el ámbito y en el contexto laboral. Esto es importante porque vemos que en el ámbito que ya se está actuando, esta concepción de denunciante, la posibilidad de denunciar es mucho más amplia. Yo creo que aquí nos tendríamos que acoger al momento de la transposición de la directiva, tener muy en cuenta lo que se establece en el artículo 2 como el derecho mínimo de la directiva que los Estados miembros podrán ampliar y también en el artículo 25 cuando establece el trato más favorable o la cláusula de no regresión, es decir, que la nueva la interposición, o sea, la transposición de la directiva no suponga una restricción para los sistemas amplios que ya se están desarrollando. Otra cosa que quería establecer es en cuanto al anonimato. Es importante también porque la directiva en su artículo 5 habla de la denuncia anónima, pero es verdad que abre la puerta y abre la posibilidad de los Estados a que a que se admita o no la gestión y tramitación de comunicaciones o denuncias o alertas anónimos. Esto también va en línea a lo anteriormente expuesto, es decir, a la hora de la transposición se tendrá en cuenta esa limitación, esa posibilidad, habrá riesgo de que no se admitan a estas alturas las comunicaciones anónimas. Bueno, es una circunstancia que tendremos que ver y aquí también nos acogeremos a los artículos que antes hemos dicho del artículo 1 y el artículo 25 de la propia directiva a ver si se mantiene la situación. Recordemos que algunos proyectos que existían ya de protección de alertadores cercenaban la posibilidad de denuncias anónimas y otros reducían el ámbito del denunciante a los servidores públicos. En cuanto a la confidencialidad y en cuanto es muy importante las garantías que se dé y cómo esté configurado el dispositivo, ¿no? Por ejemplo, la trazabilidad a la hora de la gestión de las comunicaciones, la auditabilidad, la utilización de comunicaciones cifradas, la segregación de funciones, todo esto aúna a esa protección de confidencialidad que recordemos por las normas reguladoras del buzón ético y en este sentido igual las normas reguladoras de las diferentes oficinas antifraude están limitadas al requerimiento judicial. Por eso el anonimato muchas veces es la máxima garantía, como luego a lo mejor desarrollaremos, de protección del alertador, pero también en cierta forma del propio órgano gestor de las comunicaciones. Muy bien. ¿Y Joan? Sí, bueno, una de las causas por las que ha habido tanta corrupción, y yo creo que sigue habiendo, es precisamente por el miedo de los denunciantes a las represalias que les puede venir en cuanto se conozca su identidad en un procedimiento iniciado por fraude o corrupción. En este sentido, al igual que el resto de las oficinas y agencias, la norma que regula nuestro funcionamiento exige la confidencialidad y la protección de los datos de las personas que denuncian. Y, ojo, también de las personas denunciadas, porque a veces, y sobre todo en aquellos casos que terminan en archivo, se consiguen fines perversos cuando por cualquier razón trasciende los datos sobre el denunciante. Pero la protección de las personas que denuncian es fundamental para el buen éxito de la prevención y la lucha contra la corrupción. La existencia de un instrumento como es el buzón, donde permite las dos opciones, el realizarlo mediante identificación o de forma anónima, es una de las garantías, sobre todo aquellos que denuncian de forma anónima, es la garantía máxima para su protección. Aquellos cuya identidad, bien sea porque se identifican en el uso del buzón o bien porque su denuncia es presencial o se realiza por escrito por otros de los medios con los que nos llegan las denuncias,
pues la obligación de la agencia y de sus funcionarios es actuar guardando el secreto y la confidencialidad de los datos que pudieran llevar a identificar a las personas que denuncian. Si no fuera así, seguiríamos como ha ocurrido hasta ahora. El miedo seguiría siendo una de las causas por las cuales no se denuncia corrupción. En el caso nuestro de la BAF, no solo pueden presentar denuncias y estar protegidos las personas físicas, sino también las personas jurídicas, de las cuales, como ha dicho Rosa, se olvida la propia directiva y que pensamos que en la transposición es fundamental que se incorpore a las personas jurídicas como posibles denunciantes. Sabemos que en procesos, por ejemplo, de contratación o de recepción de subvenciones, muchas veces de una manera injusta, irregular e incluso fraudulenta, son empresas, son entidades las que son marginadas y las que son víctimas de procesos fraudulentos. Por lo tanto, estas entidades tienen derecho, han de tener derecho, como se les reconoce aquí en la Comunidad Valenciana, a presentar denuncias y a estar protegidas también, a obtener el estatuto de protección si hiciera falta. Estas son cuestiones que iremos tratando a lo largo de este encuentro, pero que la directiva no llega a ellas. Nosotros, con años funcionando antes de que la directiva se aprobara por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, hemos tenido unas experiencias y unas realidades, y hemos vivido unas realidades que pensamos que se deben de tener en cuenta a la hora de transponer esta directiva. Y entre ellas está este ámbito de que el denunciante no es únicamente o no puede ser únicamente la persona que se mueve en el ámbito laboral de donde se produce la irregularidad, sino que el denunciante debe de ser cualquier persona que tenga conocimiento de una ilegalidad, de una irregularidad, que es lo que dice nuestra ley, y por los que nos regimos en la BAF, permitiendo no solo abrir expedientes a partir de las denuncias que llegan de cualquiera de estos ámbitos, sino también de otorgar la propia protección en su condición de denunciantes. Muchísimas gracias. Yo le voy a hacer una pregunta directa a Miguel Ángel Jimeno, que como tienen tanta experiencia, ya 1.400 denuncias, ¿no?, investigadas, si nos puede explicar brevemente cómo investigáis. ¿Tenéis policías? ¿Tienen una protección especial estas personas? ¿Qué resultados? Si nos podéis contar un poco lo que podáis contar. Ya. Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, en lo que se refiere a la investigación de los hechos, el inicio viene por la vía de una denuncia, sea anónima o sea presencial, o sea en fin, que la persona sea una persona física, sea una persona jurídica. En definitiva, llega a un hecho que el primer juicio que hace la oficina es saber si está dentro de su ámbito de competencia. Porque es verdad que en algunas ocasiones aproximadamente hay un 10% de los asuntos que se denuncian que no tienen nada que ver. Pues se está denunciando pues algún hecho que tiene que ver, pues no sé, pues si la recogida de basuras en el ayuntamiento ha sido más correcta o menos correcta, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro asunto? Lo derivamos a aquella autoridad que es competente. En algunas ocasiones se está denunciando un hecho que es, digamos, delictivo, pero que se ha dado en un marco casi diríamos privado, ¿no? Pues entonces se les envía a la policía para que ellos realicen las gestiones o aceptan las que quieran. Bien, en aquel asunto que es de la competencia de la oficina, el primer juicio que se tiene que hacer es ver si aquellos hechos que se denuncian son de su competencia y además si son verosímiles, si hay razones que se dan. Y eso puede nacer por vía de la denuncia o por sencillamente una noticia periodística que tiene los suficientes datos y la suficiente claridad como para que podamos hacerla. Hecho este análisis previo, las conclusiones pueden ser diferentes. En el supuesto de que los hechos no tengan relevancia de ningún tipo, pues
se va directamente a una situación, a un archivo. En el caso en el que los asuntos merezcan una investigación más a fondo, se abre un expediente de investigación, es decir, primero es la fase de verosimilitud, segundo es la fase de investigación en aquellos supuestos. Quiero sí que advertirles que como consecuencia del exceso de denuncias que nos han llegado en los últimos años, hemos debido adaptar nuestros procedimientos de alguna manera. En muchos supuestos, nosotros distinguimos entre lo que es corrupción o lo que es un fraude o lo que es sencillamente una contravención, es decir, una ilegalidad administrativa, pero que no tiene un elemento corruptivo, que hay que corregir, pero que no tiene un elemento corruptivo. En ese supuesto, lo que estamos haciendo es hacer esa valoración ya en la fase primera, en la fase de verosimilitud. Es decir, en aquel momento que ya lo hemos detectado, porque se detecta con mucha facilidad, pues sencillamente se constata en el documento, en la resolución que se hace, y se envía directamente ya a la institución que sea para decirle, tiene usted que corregir esto, esto y esto. No tiene otra repercusión que esa corrección, insisto que no es un acto corruptivo, y además denos cuenta de que usted lo ha realizado. Esta es la peculiaridad. Un acto de investigación. ¿Qué facultades tenemos? Bueno, la verdad es que las facultades hay que reconocer que son limitadas. Tenemos plenas facultades para recabar los expedientes administrativos, eso está claro. Es más, si no se nos entregan voluntariamente, nuestra ley incluso autoriza que nos auxilie la fuerza pública para ir a buscarlos. Claro, eso estaba pensando cuando estaban los expedientes en papel. Ahora están los expedientes informáticos y es más difícil hacer un acto de injerencia sin que puedas introducirte en otros. Pero en todo caso, tenemos amplias facultades en este sentido. Tenemos amplias facultades también para llamar a cualquiera de las personas concernidas y que nos hagan una exposición, bien sea al denunciante, aclaratoria, o bien sea aquella persona a la cual se le atribuye algún hecho, pues para que diga efectivamente qué es lo que sabe, lo que piensa y lo que quiere de eso. Sí, como consecuencia de todo ese proceso, en cualquier momento se advierte que los hechos pueden ser delictivos, en el momento que se adviertan que son delictivos, sea en la fase de investigación o sea en la primera fase, lo que estamos obligados por ley es a remitirlo al juez o al fiscal. Al juez penal o al fiscal, al Ministerio Fiscal, que es lo que estamos haciendo en la mayoría de los casos. En muchos supuestos, a veces el fiscal ya lo está tramitando, con lo cual nosotros nos vemos obligados a dejar de tramitar porque también establece esta preferencia porque el hecho se considera que tiene carácter delictivo. Dicho esto, cuando en el proceso de investigación se ha hecho todas estas cosas, técnicamente en la ley también se autoriza a que se pueda recabar los datos bancarios, sobre todo que está hablando de la administración, serían aquellos datos de la administración, efectivamente puede ser. Pero desde luego no tenemos una policía en concreto. La policía son nuestros propios funcionarios que cuando están ejerciendo la función sí que tienen la condición de agentes de autoridad. Concluida esa fase se hace un informe en el cual se establece las razones jurídicas, las razones fácticas, las razones de hecho y las razones jurídicas por las cuales se considera que aquello es un acto de carácter corruptivo o es un delito o es lo que sea. Si es así, inmediatamente el director dicta una resolución en la que constata aquello que se ha dicho en el informe y lo remite a las autoridades que le puedan corresponder y lo notifica a las partes. Cuando se hace un informe, que nosotros un informe razonado, no es es decir, razonado es porque se valora jurídicamente y además se sacan unas conclusiones y se hacen unas recomendaciones de que se ha de actuar, se le da, en los casos no delictivos obviamente, se le da a la autoridad administrativa que es la competente, con indicación de aquellas actuaciones que debe realizar y sobre todo que dé cuenta de cómo las ha realizado. En algunas ocasiones, las autoridades administrativas o en el ámbito público, pues aquello que se ha recomendado por parte de la oficina, pues no se realiza.
en cuyo caso la repercusión que tiene es, salvo que eso sea una iteración del anterior, incluso un hecho que podría ser un acto, pues en fin, con irregularidades, la reiteración da lugar a una eventual prevaricación. En esos supuestos iría nuevamente al Ministerio Fiscal. En los demás supuestos, la única salida que nos deja a nosotros la ley es que lo pongamos en conocimiento del Parlamento en nuestra memoria anual. ¿Qué implica todo esto que he dicho? Pues implica una cosa muy simple, que nuestros informes deben ser muy exhaustivos para que aquella institución que pretenda apartarse de lo que nosotros hemos dicho, pues lo tenga más difícil. Pero aquí necesita el complemento de un control político. Si es un ayuntamiento, pues el control político será el pleno, que tendrá nuestro informe y en todo caso podrá exigir aquellas responsabilidades que consideren oportunas, y desde luego, de no realizarse, pues podríamos entrar en otros campos, pero que eso ya sería ajeno a la propia oficina. Por tanto, los resultados vienen por una fase o bien de unas recomendaciones o de informes razonados en los cuales se explica qué es lo que hay que hacer, o bien porque se remite al Ministerio Fiscal, o en aquestas o sencillamente porque los hechos no se evidencian de ninguna manera y por tanto se archivan. O sea, todas las posibilidades están abiertas. Muchísimas gracias. Y ahora voy a hacer una pregunta a Joan Llinares, porque es la persona que tiene la suerte de tener una legislación más completa para proteger su actividad de investigación. Y ahí yo creo que tras analizar todas las normativas de vuestras agencias, efectivamente la agencia valenciana es la que tiene una mayor posibilidad de protección al alertador una vez que se le conoce y se le empieza a represaliar, etcétera. Entonces, ¿qué métodos tenéis para poder proteger, Joan, a los alertadores? Y si podéis introducir sanciones a aquellas personas que realizan represalias a pesar de estar prohibidas. Sí, en principio hay una protección genérica a cualquier alertador, a cualquier persona que presenta denuncia, que es el asesoramiento legal. Este asesoramiento legal se realiza desde el ámbito del área jurídica de la agencia, a través de sus letrados y letradas, y en lo que llevamos de funcionamiento de la agencia, pues han sido más de 100 las personas que han recibido este elemento tan básico y que en la mayor parte de los casos solicitan las personas que se acercan a la agencia o que escriben a la agencia para denunciar una presunta conducta corrupta. Llegado el momento en que este denunciante considera que, o bien porque es fácil de detectar que ha sido él el que ha denunciado, o porque el procedimiento ya está judicializado y ha sido imposible de evitar que estas personas sean conocidas por parte de los presuntos corruptos, a partir de ese momento nuestra ley establece la puesta en funcionamiento de medidas concretas dirigidas a evitar las represalias y el que a esta persona se le quebrante lo que sería el funcionamiento normal de su vida. El estatuto se otorga mediante el análisis de cada caso concreto y de cada caso de forma individualizada, y de ese análisis aparece cuáles son los riesgos que esta persona pueda tener por estar colaborando en la justicia o por estar colaborando con la agencia en la investigación de casos de corrupción. El Estatuto de Protección culmina con una resolución que firma el director de la agencia, estableciendo que esta persona está protegida.
mientras el procedimiento no se encuentra en una situación de secreto, de actuaciones, y esta persona no hay posibilidad de que trascienda su identidad, pues esta declaración, esta resolución de protección del Estatuto de Persona Protegida se queda en el ámbito interno de la propia agencia y también en el ámbito del propio denunciante, quien obtiene y quien es poseedor de este título de protección. Lo peor para los denunciantes es cuando trasciende la identidad de esta persona. A partir de ahí sí que se han producido casos donde la agencia ha tenido que abrir procedimientos dirigidos a esas instituciones, empresas o administraciones públicas donde se podría producir la posibilidad de represalias. Y en esta vía se ha acompañado en todos los momentos a la persona denunciante. Cuando su caso se ha judicializado, bien sea porque se ha producido una situación de cese o incluso de despido, la agencia con sus informes ayuda ante la jurisdicción correspondiente a la persona denunciante, y nuestras actuaciones han tenido como resultado casos donde esos ceses o ese intento de separación del servicio han sido anulados, y además con un claro reproche a esa administración por parte de los tribunales. En los casos de represalias continuados, es decir, que no se frenan o no se paran cuando el requerimiento de la agencia llega a la administración, diríamos, perturbadora, entonces sí, nuestra norma legal nos permite abrir expedientes sancionadores. Esas conductas de represalia contra las personas denunciantes en nuestra ley están contempladas y tipificadas como conductas muy graves, como faltas muy graves. Y las faltas muy graves conllevan la posibilidad de una sanción de entre 30.000 y 400.000 euros, que desde nuestro punto de vista es bastante disuasoria. Y aquí es donde también la directiva europea no se moja, no establece que se tienen que imponer procedimientos coercitivos hacia aquellos que, bueno, pues han estado acostumbrados a imponer el miedo y a evitar a través de este miedo que funcionarios o personas que tienen conocimiento de conductas presuntamente corruptas, pues lo pusieran o bien en conocimiento de la agencia o de la propia autoridad judicial. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, yo ahora os preguntaría en general y os pido una respuesta muy sencilla, ¿no? Rápida, si sentís que tenéis suficiente independencia y estáis protegidos frente a una presión de partidos, frente a las presiones partidistas. Bueno, si queréis empiezo yo nuevamente. Sí, Miguel Ángel. Sí. A ver, desde luego la ley que constituye la oficina da un estatus de independencia, y mi experiencia al respecto es una experiencia positiva. No hemos padecido, es que me conste, algún tipo de injerencia, o yo al menos no, que pretendiera redirigir alguna de las cuestiones, pero tampoco puedo negar que en la oficina han existido periodos anteriores en los cuales alguno de los directores que me precedieron, un director de los que me precedió, pues se ha encontrado en una situación, se ha encontrado o se lo ha buscado si quiere, pero que desde luego podía entenderse como que había una instrumentalización de la oficina para lo que había desarrollado. Instrumentalización que creo que también se da, en todo caso, Joan Llinares nos podrá explicar mejor toda la situación, porque, claro, la confidencialidad del expediente, de un expediente de investigación,
está muy asociada a la eficacia que pueden tener las autoridades, las agencias en este caso. Y esto es discutible porque es discutido y hay resoluciones ya judiciales en este sentido que le dan una primacía al ámbito bien de la transparencia o incluso cuando se trata de los, grupos políticos que se encuentran en el Parlamento, es decir, grupos políticos que pueden pedir la documentación que se estaba tramitando. En fin, como es un caso que se aparta de los que yo he padecido, porque esto yo no ha sido la situación que me he encontrado, yo sí puedo decir es que la independencia no solamente es un aspecto que te puede venir las presiones de fuera, sino que tú mismo, respecto de ti mismo, tienes que hacer valer cada día también tu propia independencia para evitar comprometer de alguna manera lo que es la imparcialidad y lo que es la objetividad en la actuación, en tu propia actuación. Por favor. No sé si está Jaime o se nos... He perdido la conexión, lo siento, he perdido la conexión un minuto y no he oído la pregunta. Mira, la pregunta es si tú sientes que puedes actuar con plena independencia y protegido frente a presiones partidistas. Sí, totalmente. La oficina es totalmente independiente, autónoma. Nunca hemos recibido ningún tipo de presión ni de sugerencia, ni en un sentido ni en otro. Eso sí que es verdad, sí. Claro, los medios con los que contamos pues no son los que desearíamos y quizá, bueno, el poder político, ¿no?, que es el que tiene que nutrir de presupuestos a su sector público, pues puede verse tentado a lo mejor de reducir la partida presupuestaria destinada a un órgano de control molesto, ¿no?, como son las oficinas y agencias antifraude. Pero en cuanto a la independencia, en nuestro ámbito de actuación es total, sí. Muchísimas gracias. ¿Y Rosa? Bueno, tocas un tema que para mí es fundamental, porque realmente, mira, hablando de los canales de comunicación, ¿no?, que son sistemas de prevención, sistemas de detección, y puedes tener el aparato más perfecto del mundo mundial, que si no tienes unas garantías, un órgano que realmente esté blindado a cualquier tipo de injerencia, no tendrás nada. Tendrás un instrumento que encima conseguirás distorsionar la confianza de las personas o de la ciudadanía o de los propios alertadores. Yo creo que la independencia es fundamental como garantía, ya no solamente del órgano, sino también de las propias expectativas generadas. Y en este punto yo quiero hacer también una mención, quizás no es directamente a la pregunta, pero pienso que es muy importante. En la directiva se divide la denuncia interna y la denuncia externa. La denuncia interna engloba también todo el sector público, con independencia de la naturaleza y el carácter de las diferentes entidades que conforman este sector público. Y en realidad parece haber como una confusión en la regulación y parece que un canal interno de un ayuntamiento tiene que llevar las mismas exigencias de tramitación de las denuncias que una empresa pública. Yo pienso que se deben, y habla de imparcialidad, pero el tema de independencia en ese apartado está muy velado. Y aquí quiero hacer eco también a lo que se establecía, ¿no?, en la instrucción, en la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no?, a través de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, ¿no?, que habla de los sistemas de cumplimiento normativo. De hecho, los canales de denuncia, son una previa gestación de lo que serían los sistemas de cumplimiento normativo en el ámbito público, ¿no? Ya habla de esta necesidad. Y también la reciente norma UNE ISO 37301, ¿no?, que además parece que se proyecta tanto en el sector público como en el sector privado. Para tener una independencia, y en este aspecto decir que el artículo 25 de las normas reguladoras del buzón ético establece la independencia funcional de la dirección del buzón. No reconoce que no puede estar o dispone que no puede estar sometida a órdenes jerárquicas que condicionen la realización de su actuación. Además, no podrá ser removida de su cargo
por el sentido de sus recomendaciones. Además, exige que sean funcionarios de carrera, no por el sentido de que ponga en cuestión la competencia de personas que no son funcionarias, sino para minimizar el riesgo de cualquier injerencia en cuanto a la inestabilidad laboral, ¿no? Y además establece la obligación de secreto. La obligación de secreto es también una garantía respecto al comunicante. Pero siguen siendo fundamentales, aparte de lo que puedan disponer las diferentes disposiciones normativas, una concienciación tanto de la clase política, pero también del ámbito gerencial. Estamos, yo creo que en este sentido, inmaduros y ahí tendrá un papel muy importante la consolidación de los sistemas de integridad, los códigos éticos y sobre todo la formación ética del ámbito, pues esto, ¿no? Del ámbito político, que se traduce en un sistema de cumplimiento normativo, la relación directa de estos órganos con la máxima representación en el ámbito de la administración pública política y en el ámbito de la empresa privada, de lo que serían el órgano de dirección de la empresa. Y además, yo creo que, injerencias no, lo que pasa es que yo entiendo que también es difícil comprender y además yo creo que de cara a la implementación de los canales de comunicación en el ámbito de las denuncias internas de las propias organizaciones, los problemas en cuanto a injerencias con los que se pueden presentar es diferente al buzón o que pueden tener las agencias antifraude, que aunque sean físicamente están apartadas del órgano que pueden controlar, o sea, sin embargo, los canales internos están dentro de la propia organización y eso dificulta y puede crear tensiones. Pero también estoy con lo que ha dicho el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, ¿no? Que la independencia está en el papel, pero cada uno tiene que hacerla valer también. Muchas gracias. Luego, Joan, perdóname, sí. Una cosa que es muy importante, que ya también me lo han hecho, que yo creo que para la independencia también es fundamental la suficiencia de medios. Efectivamente. Bueno, y Joan, que yo creo que sí ha sufrido alguna presión en los últimos tiempos. Tú me dirás. Aparte de estar totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis colegas, hay que entrar en que otra de las causas de la corrupción ha sido el intentar controlar a los órganos de control, lo que en ciencia política llamamos el de cautivar los órganos de control. Y en particular órganos de control externos. Si las organizaciones corruptas no se hubieran puesto a conseguir el control de buena parte de los órganos de control, hay muchas causas de corrupción que no serían explicables. Las agencias, y en particular la valenciana, nace estableciendo su ley, la condición. La agencia es una autoridad pública que se rige por los principios de independencia, imparcialidad, neutralidad política y que además está constituida por funcionarios de carrera. Estos son garantías con las cuales se pretende establecer una coraza que establezca la independencia de la agencia, que además está adscrita al propio Parlamento valenciano, es decir, no tiene por encima ninguna autoridad administrativa y su director o directora rinden cuentas ante el propio Parlamento de una manera ordinaria, de forma anual a través de la memoria y tantas veces como el propio Parlamento le pueda reclamar. Dicho esto, hay situaciones donde se genera, si no una ruptura de esta independencia, sí injerencias dirigidas a perturbar los procesos de investigación. Y en ese sentido, pues la BAF lo ha sufrido. Se pide desde
ámbitos políticos el tener acceso a los expedientes de investigación que están en curso. Desde nuestra ley esto no puede ser. Nuestra ley consagra la confidencialidad y el secreto de actuaciones. Sin embargo, esta insistencia se ha venido produciendo en el tiempo. Se quiere saber lo que investiga la agencia, por algo será. En vez de esperar al resultado de las investigaciones, cuando se quiere el conocer por dónde van estas investigaciones y se pretende incluso saber quién denuncia o quiénes están llevando a cabo estas investigaciones o qué funcionarios están colaborando con la propia agencia, pues ya sabemos esto para qué es. Por mucho que se plantee que es para el ejercicio del derecho de la acción política, desde nuestro punto de vista no deja de ser una injerencia que, puesto que procede del ámbito político, desde mi punto de vista y en mi opinión, sería una injerencia de naturaleza política. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora os voy a preguntar a todos más o menos algo que va a ser muy importante. Cuando se transponga la directiva, la clave probablemente estará en generar una agencia anticorrupción, un órgano nacional que coordine las actividades de recepción de denuncias o por lo menos coordine las actividades de investigación en determinados casos, pero claro, todo esto pudiera suponer en algunos supuestos que no se respeta el marco constitucional de división de competencias. Entonces, la pregunta es ¿cuál debería ser la arquitectura institucional idónea a vuestro juicio para que esto funcione adecuadamente? Empezamos por... Empiezo yo. Bueno, realmente este es una pregunta que nos hemos hecho en muchos momentos, tal como estábamos, porque no es casualidad de que hasta ahora las agencias que se han creado o son de orden autonómico o son de orden local. De orden estatal, bueno, obviamente que hay algún tipo de instituciones que realizan algunas de las funciones que estamos realizando también nosotros, pero esa perspectiva preventiva de la que habíamos hablado es más difícil de encontrar. Y eso da lugar a que haya en fin, creo que estaría bien que hubiera una política de prevención de la corrupción, una política a nivel del Estado, y implicaría también que hubiera alguna autoridad estatal que trabajara en ese sentido y que permitiera efectivamente crear un marco en el que hay. Después está un ámbito, como se ha dicho, de carácter constitucional sobre las competencias que tienen las propias comunidades o sus ámbitos respectivos. Y allí, obviamente, ahí es donde entramos, al menos esta, o la balear o la valenciana, y la autonomía local, pues obviamente también ha de tenerse en consideración a este respecto. Desde mi punto de vista, dentro de un marco que sentara cuáles son las estrategias políticas de lucha contra la corrupción o por la integridad, para hacerlo en positivo, porque creo que una estrategia por la integridad nos lo haría en mucho más positivo, ha de ser algo que unifique todas las actuaciones en el ámbito de todo el Estado. Obviamente después a cada comunidad tiene sus propias competencias y su propio instrumento, administraciones, y obviamente también la proximidad aquí sí que juega un papel importante. Creo que desde la distancia no se haría peor que se puede hacer desde agencias que están próximas y que pueden actuar. Por tanto, creo que un marco de toda España y después algo que represente a las comunidades autónomas sería dos de los primeros pilares que se podrían hacer. En el ámbito local se ha demostrado eficiente sobre todo y especialmente en aquellos entes locales que son de gran magnitud, como son Madrid o como son Barcelona, que efectivamente ya tienen actividad propia y suficiente para tener un control de estas características. Ahora, tiene que haber una estrategia. Creo que la mejor manera de avanzar es que hubiera una estrategia a nivel de todo el Estado y que desde luego después hubiese una ejecución y las propias características y el propio contexto que se dieran ahí. Lo que no puede ser es que cada uno definamos una estrategia diferente. Muchísimas gracias.
Adelante, Jaime. Sí, yo estoy también de acuerdo con Miguel Ángel, porque es verdad que cuando se ha analizado la directiva, en algunas reuniones que hemos tenido al respecto, se ha puesto siempre el énfasis en quién puede considerarse denunciante, los ámbitos, las materias sobre las cuales se va a poder denunciar, las medidas que se van a poder adoptar para la protección de los denunciantes, pero se ha hablado poco de quién es el que tiene que proteger al denunciante. Y claro, el tener una entidad pública, como decía Rosa, totalmente independiente, autónoma, imparcial, es fundamental para dar la confianza a ese denunciante de que su denuncia se va a tramitar de una forma totalmente confidencial y sin represalias en el caso de que en algún momento pues, el órgano denunciado pretenda hacerlo, ¿no? Analizando un poco el derecho comparado, se ha dicho que las autoridades o los órganos que en teoría tienen que proteger a los denunciantes de cualquier tipo de irregularidad, en particular de la corrupción, tienen que ser imparciales, tienen que tener funcionarios responsables con aptitudes y con capacitación necesarias y suficientes, tienen que tener facultades claras e inequívocas para desempeñar su función, no solamente para recibir las denuncias, yo creo que eso es importante, sino también para poderlas investigar. Y luego, además, tienen que prestar asesoramiento al denunciante, al ciudadano, tienen que tener recursos necesarios para poder llevar a cabo su función y tienen que rendir cuentas, tienen que publicar los resultados de su labor. Yo creo que todas las oficinas que están creadas actualmente, la de Cataluña, la de Valencia, la de Baleares, más las de los ayuntamientos, y espero que en pronto podamos ver también la de Andalucía en funcionamiento, cumplen con todos estos requisitos, todas estas características. Entonces, lo deseable sería que hubiera, como ha dicho Miguel Ángel, una autoridad nacional, como existen en prácticamente todos los países de nuestro entorno, en todos los países desarrollados, que dotase de una estrategia a nivel nacional de la cual los órganos autonómicos, bueno, pues pudiéramos también absorber parte. Y yo creo que las iniciativas que se han adoptado hasta ahora, porque tenemos algunos proyectos de ley que, si bien no han llegado a finalizar como leyes en positivo, sí que, bueno, pues establecían algunas medidas para llevar a cabo estos mecanismos de protección. Todos los proyectos de ley presentados por Ciudadanos, por el Grupo Parlamentario Vox, por algún otro organismo de la sociedad civil, apostaban por este esquema: creación de una autoridad nacional, creación de una entidad estatal que dotase de estrategia, dotase de competencias nacionales en el ámbito de la prevención de los denunciantes, en particular de la corrupción, pero respetando los marcos autonómicos donde ya existen este tipo de entidades. Incluso hay algún proyecto de ley que circulaba por ahí que establecía, bueno, en el caso de que alguna entidad, alguna comunidad autónoma no desee la creación de una oficina o una agencia de este tipo, siempre podrá conveniar con la autoridad nacional que se pretendía crear. Gracias. Muchas gracias. Rosa, ¿puedes añadir algo? Difícilmente, es difícil que me quede callada, pero realmente creo que los ponentes que me han precedido han redactado, han mostrado la situación tal como es y como comparto íntegramente. El respeto al principio de autonomía local también tiene que ver, y se están dando resultados, no solamente en la oficina de Barcelona, sino en la oficina antifraude de Madrid. Y sí convengo íntegramente en que quizás la transposición de la directiva podría ser o podría haber sido una oportunidad para diseñar esta estrategia de lucha contra la corrupción, o, como bien ha dicho el director de la oficina antifraude de Cataluña, para consolidar la estrategia de la integridad. Muy bien. ¿Y Joan? Sí, yo no quisiera repetirme, pero sí que incidiría en una cuestión que ha dicho Miguel Ángel, y es la ausencia de una estrategia estatal de lucha contra la corrupción. Y esta estrategia no es porque no se está transponiendo la directiva 2019-1937, sino sencillamente porque desde el 2006 el Parlamento español aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, donde ya establecía buena parte de las medidas que la directiva establece. Es decir, llevamos muchos años de retraso a nivel de Estado. Mientras tanto, las comunidades autónomas han ido cumpliendo esa Convención de Naciones Unidas, creando sus oficinas y sus agencias, y lo que sí que se encuentra en falta es que, más allá de la creación de organismos específicos ad hoc que el Estado ha ido creando, diseñara y hiciera pública
cuál debe de ser esta estrategia estatal que debe de, evidentemente, concretarse en la creación de una autoridad estatal. ¿Cómo encajamos las oficinas y agencias territoriales y municipales dentro de esta futura autoridad estatal? Pues es muy sencillo. Primero, que la norma reconozca la existencia de que de que los parlamentos territoriales, de que las corporaciones de las grandes ciudades puedan establecer la existencia de sus propias autoridades territoriales o locales, y el principio de coordinación. El principio de coordinación con el que ya estamos funcionando, con estos organismos ad hoc que el Estado ha ido creando, como es para el control de los fondos europeos, la creación en su día del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, pues la agencia y el SNAC nos venimos coordinando, al igual que hacemos a nivel europeo con la OLAF, en actuaciones que se producen dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana. El principio de coordinación está funcionando, y además está funcionando con éxito en muchísimos ámbitos, y debería de ser un principio rector que articulara la relación entre las autoridades territoriales y municipales de prevención y lucha contra la corrupción y la propia autoridad estatal, teniendo además en cuenta el principio de subsidiariedad. Puede haber territorios que no quieran tener su oficina o su agencia antifraude. Bueno, pues la autoridad estatal ahí tendría las amplias competencias en todos los ámbitos. De esta manera no es tan difícil, pero lo que es esencial es que el Estado se defina, o sea, que el Estado dé a conocer que la lucha contra la corrupción es un objetivo de primer orden, que el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas está dentro de la agenda del Estado, y que aquello que desde 2006 se tenía que haber puesto en práctica y que conlleva además modificaciones legales muy importantes, que hay que aprovechar precisamente esta estrategia estatal y estas normativas que se deriven de la transposición de la Directiva Europea para introducir modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Código Penal, en la Ley de Función Pública, en el Estatuto de los Trabajadores, que facilitarían precisamente el funcionamiento de estas autoridades y, sobre todo, la protección de las personas que denuncian y que notamos en falta, y que además estamos sufriendo la ausencia de esta transposición, de este llevar al ordenamiento jurídico español aquello que la Convención de Naciones Unidas ordena y que el propio Parlamento aprobó en el 2006. Desde mi punto de vista, muchos de estos aspectos deberían de ser de aplicación directa, pero estamos viendo que en el ámbito de la Administración y en el ámbito de la propia jurisdicción judicial, pues no se tiene tan claro de que haya que aplicar directamente convenios internacionales válidamente suscritos por el Estado español, publicados en el BOE, y que, bueno, el artículo 96 de la Constitución española, que habla de que estos convenios internacionales son ordenamiento jurídico interno, pues se queda en papel mojado. Al menos es lo que está ocurriendo en estos momentos, y que esperemos que con esta autoridad estatal podamos precisamente rellenar todos estos huecos y la ausencia de unos instrumentos que nos permitan realizar nuestro trabajo de una manera más eficiente y eficaz. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos llegando al final de nuestra jornada. Nos quedan 12 minutos. Tengo una pregunta un poco complicada, que en la medida que podáis, ¿no? Brevemente, si podéis, ya os repito, en esos 2 minutos contestar, que es la siguiente. Bueno, la transposición de la directiva, como suponéis, implica proteger a los informantes de incumplimientos de la normativa comunitaria y pensamos de la normativa nacional, lo cual abre
incumplimiento de la normativa medioambiental, de la normativa de seguridad alimenticia, de seguridad aérea. Es decir, abre una perspectiva extraordinariamente amplia, ¿no? Con lo cual, los buzones internos en todas las empresas de mediano y de gran nivel tienen que crearse. Frente a estas denuncias internas, en muchos casos se abre la posibilidad de la denuncia externa ante, se supone, múltiples autoridades, pues que supongo que las de seguridad aérea irán por su vía, las de seguridad alimenticia por la suya, las medioambientales por la suya, pero muchas de estas os pueden llegar a vosotros y no sé si estáis preparados para este cambio que supone que te lleguen denuncias de empresas privadas donde alguien desde dentro dice, oiga, yo acudo a usted porque desde dentro entiendo que no me han hecho caso o no me garantizan la anonimidad o la confidencialidad, y aquí hay un incumplimiento de esta normativa comunitaria o de esta normativa nacional, y eso supone, yo creo, un gran cambio. No sé, Miguel Ángel, si lo tenéis ahí previsto. Bueno, la pregunta tiene respuestas desde mi punto de vista francamente complejas y dudosas, porque claro, el introducirse en el ámbito privado dentro o sea, son dos cuestiones. Una es en el ámbito de la empresa privada, donde la capacidad que tienen las agencias de momento, y ya veremos lo que se establece de futuro, cuáles serán las autoridades que lo hagan para ingerir en la empresa privada, pues francamente no lo sabemos, o en este momento es discutible. Nosotros tenemos competencias para fiscalizar de alguna manera a alguna empresa privada cuando ésta recibe en aquellos caudales que son de subvenciones o por un contrato, por una concesión, de este tipo, o también efectivamente aquellas empresas que pertenecen al sector público, que esta sería otra de las cuestiones. Eso ya está ahora, por tanto eso ya no sería inconveniente. El inconveniente viene por el segundo aspecto que yo creo que se dice, y no solamente se da con las empresas privadas, sino que se puede dar en términos generales. Es decir, las oficinas antifraude, sabemos, estamos diseñadas para detectar la corrupción, el fraude, las irregularidades administrativas, si se quiere, pero desde luego no podemos de ningún modo gestionar pues la seguridad nuclear, ni la seguridad sanitaria, ni cualquier otra de las que se den por aquí. Esto ya nos lo planteamos inicialmente, y en particular nuestra oficina se lo planteó porque aquí hubo una proposición, en Cataluña hubo una proposición de ley previa incluso a la directiva, en la cual pues también ya se planteaban estas cuestiones, ¿no? Y realmente eran difíciles. Desde luego la posición que nosotros dijimos que nos parecía más razonable es que cuando alguna de estas empresas o entidades no estaba gestionando, nosotros podíamos podíamos fiscalizar la no gestión. Lo que no podíamos fiscalizar era el contenido de la denuncia concreta, si aquello era inseguridad o no era inseguridad, porque claro, no tenemos esa capacidad. Porque en el supuesto de que nosotros nos auxiliáramos de personas expertas en esta materia, la verdad es que entonces nos convertiríamos en unos monstruos, que esta es una voluntad que no tenemos ninguno, porque dejaríamos de tener, en fin, seríamos muy ineficientes, estoy convencido. Por tanto, asunto difícil, efectivamente, muy difícil, sobre todo porque tal como está la redacción de la directiva, no parece que las cosas, por ejemplo, en el ámbito de las prima los buzones internos, y estos tampoco sabes muy bien exactamente. Claro que hay una autoridad. Entonces la única cuestión es que estas autoridades, que podríamos ser efectivamente las oficinas antifraude, pues distribuyan las denuncias a aquellas otras autoridades que efectivamente tienen ya hoy las competencias. Y desde luego lo que sí que deben fiscalizar en aras a la defensa de uno de los principios que se establece de aquella persona que ha alertado, aquella persona que denuncia, que aquello se gestiona, y que aquello se gestiona y se le da conocimiento al alertador de la gestión que se está realizando. No hablo del fondo del asunto, que nosotros desconocemos, pero sí de que hay diligencia, de que hay esas garantías de confidencialidad, de registro, etcétera, etcétera. Eso sí, eso sí.
Muy bien. ¿Queréis añadir algo? Adelante, Jaime. No, yo totalmente de acuerdo con las palabras de Miguel Ángel. Claro, el ámbito material de la directiva es tan amplio que es imposible para cualquier autoridad nacional que se cree tener competencias de investigación sobre todas estas materias, porque desde la seguridad nuclear hasta las comisiones de valores o los piensos animales, pues es imposible. Que se cree una autoridad nacional para determinadas materias, porque quizá los denunciantes que más protección necesitan son los denunciantes de corrupción. Yo creo que cuando se habla siempre de protección de denunciantes, uno siempre piensa en los denunciantes de corrupción, no en los denunciantes de las otras materias que establece la directiva, que quizá, bueno, se denuncia y no o al menos no trasciende que necesiten de este tipo de protección. Pero esa autoridad sí que tendría que ser al menos, como ha dicho Miguel Ángel, la canalizadora, la supervisora de que estas denuncias sobre las cuales no hay capacidad investigadora sí que se tramiten de forma adecuada por la agencia especializada competente para ello. Sí. Muy bien. Si queréis añadir, Rosa. Sí, yo soy totalmente de acuerdo con Jaume y con Jaime y con Miguel Ángel. Lo que pasa es que sí que quiero introducir un punto, ¿no? Y es en el ámbito material, precisamente. Yo creo que ceñir la transposición para la transposición de la directiva, y otra vez aprovechando el artículo 2 y el artículo 25 de la misma, ¿no? Tendría que aprovecharse también dentro de la línea de ese diseño de una integridad, o de una respuesta integral, el diseño de la estrategia integral contra la corrupción o de integridad, es ampliar el marco de protección que dispensa la directiva, porque es verdad que es amplio, pero está ceñido a unas irregularidades muy determinadas. Cuando la gestión, por ejemplo, de un canal de comunicaciones, se habla, por ejemplo, de irregularidades en función pública, irregularidades en materia de subvenciones, y que también las personas que alertan en determinados supuestos en estas conductas son merecedoras de una protección. Entonces, yo creo que haría falta a la hora de la transposición tener en cuenta también la posible extensión de protección de cara a la protección del alertador en otros ámbitos que no son estos. En el resto, en cuanto a la comunicación de las materias que se contemplan, totalmente de acuerdo con los anteriores ponentes, y que tendremos que estar a lo que diga no esperar a ver qué es lo que establece la transposición. Muy bien. Una puntualización. Totalmente de acuerdo con lo que habéis planteado. En el caso de la BAF, en estos momentos, en el ámbito de la empresa privada, tiene competencias únicamente sobre aquellas empresas que son contratistas de las administraciones públicas o aquellas que perciben fondos de las administraciones públicas, y en todo caso aquellas cuyo funcionamiento más de un 50% depende de recursos públicos. Es decir, tenemos un ámbito de actuación limitado, pero a la vez muy extenso. Lo que la directiva viene a plantear, que es estos 12 sectores más allá del ámbito de lo público, que van a estar regulados a la hora de establecer canales de denuncias internos y externos y de proteger a aquellas personas que denuncian incumplimientos de la normativa europea. Evidentemente que la respuesta la tiene el Estado, que a través de una o diferentes autoridades públicas tendrá que regular la forma en que se materializa lo que son los riesgos de unas gestiones financieras. En el caso de los bancos, pensemos en el 2018 y la gran crisis financiera que supuso, o la energía nuclear, como habéis citado también, o el mundo de la alimentación, de la sanidad, todos estos sectores que comprende la directiva europea, van a suponer un retoque de bastantes normas del ordenamiento jurídico español, que solo se pueden hacer desde el ámbito de un compromiso a nivel del Estado en la buena transposición de esta directiva. Como oficinas y como agencias, aquello que nos llega, como venimos haciendo, como ha dicho antes
el director de Antifraude Cataluña, nos llegan asuntos que no son de nuestra competencia, pero que lo trasladamos a aquellas autoridades que sí que la tienen. Estoy hablando de fraudes en el ámbito fiscal que trasladamos a la agencia tributaria, o fraudes en el ámbito laboral que trasladamos a la Inspección de Trabajo, etcétera, etcétera. En nuestro caso seguiremos realizando lo mismo, más aquellas competencias que deberán de venir seguidas de recursos que en esta futura transposición pudiera pensar en que le correspondiesen a las oficinas y a las agencias que están funcionando y aquellas que están en vías de aprobación, como antes hemos comentado, la de Andalucía o la de Castilla-León, y la transformación de otros órganos de control en otros territorios, asemejándose a nuestras agencias y oficinas. Por mi parte, la actividad legislativa del Estado nos va a traducir esta directiva en competencias, en órganos, en autoridades que se van a tener que crear y que se van a tener que coordinar, sobre todo coordinar. Muy bien, pues hemos llegado al punto culminante de este seminario, que es el final, pero antes simplemente agradecer a Montse Perales por su contribución sobre la importancia de la formación en integridad y el necesario reforzamiento en ese ámbito. Ya se está haciendo muchísimo trabajo. Yo conozco desde hace mucho tiempo lo que está haciendo la Agencia Antifraude de Cataluña, verdaderamente interesantísimo. Y luego hay una pregunta que yo creo que en gran medida le ha dado la respuesta ya a Joan Ginares sobre qué aporta la transposición de la directiva de positividad sobre lo que ya se está haciendo. Obviamente creo que no sé si alguno queréis añadir esto, y con esto acabamos. ¿Qué aporta la directiva a lo que ya estáis haciendo? ¿Tenéis alguna respuesta? Bueno, una sería la legitimación a nivel europeo de una buena parte de las funciones que estamos llevando a cabo las oficinas y agencia antifraude. Esta es para mí una de las lecturas que tiene la directiva, que si es del 2019 y habla de protección de las personas que denuncian, pues bueno, que haya leyes que aprobaron nuestros parlamentos en el 2016, donde ya establecía este estatuto de protección de las personas denunciantes. Los canales de denuncia los pusimos en funcionamiento pues desde el 2015, que lo establece el Ayuntamiento de Barcelona como primera administración pública en España, pues y a continuación lo implementamos aquellas oficinas y agencias conforme nos pusimos a funcionar. Creo que la directiva, si hay que reconocer un elemento positivo sobre nuestro trabajo, se llamaría legitimidad y refuerzo. Muy bien. Sí. Si hay alguien que quiera añadir más. Yo quería deciros una cosa. En la misma línea que se está hablando. Yo creo que la directiva lo que permite en este momento es que se ha hablado de la legitimación, efectivamente es así. Es decir, los derechos, la mayor parte de los derechos que se están allí consignando, ya los podríamos argumentar desde la base normativa que actualmente tenemos a nivel de España. Pero la realidad es que de esta manera, con relación sobre todo a los canales de denuncia y a los alertadores, se está estableciendo un estatus y se está reconociendo por una directiva europea. Eso, la legitimación que da a la figura que hemos tenido que pelear, a pesar de que la directiva se ha quedado un poquito corta, o al menos en alguna de las traducciones, y continúe hablando de denunciantes cuando no utiliza otra terminología que parece mucho más oportuna, pero establece y consigna quiénes son el estatus de defensa, sobre todo su indemnidad, y obliga al Estado español, como obliga a las demás, a que se articulen los instrumentos para esa protección. Y esa es una de las necesidades, es decir, no solo lo que reconoce, sino que eso obliga. Y obliga ya,
y queremos que sea ya. Y además, diría, es una gran oportunidad para que el Estado español, además de hacer esta regulación, de consignar procedimentalmente estas cuestiones, amplíe los derechos. Creo que España se merece una protección mucho más allá de lo que establece la Unión Europea. Aprovechemos esta oportunidad. Eso es lo que yo quiero decir. Muy bien, pues yo creo que podemos... sí, Jaume. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. Esta directiva viene a suponer un impulso definitivo al trabajo que estamos haciendo desde las oficinas autonómicas, que no solamente las creadas, sino las que están creándose. Ayer se aprobó en el Parlamento andaluz ya el visto bueno definitivo de la ley de creación de la Oficina Antifraude y Anticorrupción de Andalucía, más los que están en proyecto, que son los de Madrid y los de Castilla y León. Yo creo que la directiva viene a suponer ya la consagración definitiva de que entidades de este tipo son necesarias. Ahora falta simplemente la creación de una autoridad a nivel nacional. Sí, Rosa, añadir solamente en la línea, ¿no? Por lo que toca, que quizás la directiva, además de reforzar y visualizar la figura de los alertadores y la necesidad de su protección, porque son fundamentales para la detección de la corrupción, también abre una vía en el ámbito público, sobre todo, ¿no? Que es el establecimiento de los canales de denuncia o canales de alerta, perdón, de alertas e información, porque está obligando a las propias entidades públicas a tener ese foco de prevención dentro y además con unas garantías que ya vienen reforzadas por una normativa europea. Yo creo que realmente es muy positiva, con las limitaciones que también sin duda fueron fruto de las negociaciones en el ámbito legislativo. Pero bueno, llegados a este punto, con muchas cosas para ampliar o mejorar, como se ha dicho, y esperemos que la transposición, que parece ser que se está llevando a cabo, se materializa realmente en estos avances. Pero sin duda un paso para la protección de los alertadores. Bueno, pues ha sido un privilegio por mi parte poder participar en este seminario y muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido todos muchísimo y espero que este tipo de seminarios continúen y que poco a poco se vaya construyendo también toda una serie de ideas y de conocimientos para que la transposición de la directiva recoja estas aportaciones vuestras que son ciertamente relevantes. Nada más, muchísimas gracias a todas y a todos los participantes, a todas las personas que nos han estado escuchando y muchísimas gracias a los organizadores por darme la posibilidad de estar aquí presentando este acto. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Un placer.